Ok, muy buenos días a todos. Le damos las más cordiales bienvenidas a las jornadas geofísicas AAPG Venezuela, profesor José Pepe Regueiro. Mi nombre es Daniel Rangel, formo parte del AAPG USB Student Capture y tengo el agrado de darle estas primeras palabras antes de iniciar. A todos ustedes queremos agradecerles su participación en este evento organizado por los capítulos estudiantiles AAPG de las universidades Simón Bolívar y Central de Venezuela, en conjunto con la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos. El nombre de estas jornadas rinde homenaje al profesor José Pepe Regueiro, quien ha estado relacionado al mundo geocientífico en Venezuela, con numerosas investigaciones, proyectos y asesorías técnicas a empresas y universidades a nivel nacional y mundial. El día de hoy, como podrán ver, contamos con el apoyo del magíster Lorenzo Izarra, con su ponencia El rol de un geofísico en un campo no convencional. Entre nuestro público tenemos participantes de Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, España, Ecuador, Bolivia, Chile, Kuwait, India, Brasil, Surinam, Canadá, Alemania, Italia, Uruguay, Australia, Inglaterra, Escocia y Francia. Ahora les voy a presentar un breve resumen sobre la trayectoria de nuestro invitado, el magíster Lorenzo Izarra. Okay, el magíster es ingeniero geofísico graduado en la Universidad Central de Venezuela. También tiene un diplomado en gerencia de petróleo en el IFP y magíster en geofísica en la Universidad de Houston. Es intérprete sísmico en proyectos regionales para la gerencia de exploración de PDVSA. Posee también un amplio conocimiento en desarrollo de proyectos de campos no convencionales en ConocoPhillips, Texas, USA. También es asesor técnico en el Departamento de Investigación y Desarrollo, llevando a cabo actividades de implementación y desarrollo de proyectos para el equipo de Decision Space Geoscience para Hamilton Landbar. Actualmente es consultor de geofísica para las compañías del área de petróleo y gas para los Estados Unidos y Latinoamérica. Ok, antes de comenzar, les quisiera pedir por favor que desactiven sus cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Si tienen alguna pregunta, las mismas serán respondidas al finalizar la ponencia, de manera tal que no haya interrupción alguna. Entonces, muchísimas gracias por asistir a nuestra ponencia. Bueno, ahora los dejo con nuestro invitado, el magíster Lorenzo Izarra, como mencioné, ingeniero geofísico, graduado de la Universidad Central de Venezuela. Gracias, Daniel, por la introducción. Bueno, buenos días a todos. Estoy tratando de compartir la pantalla. Ok, ahora sí creo que voy a poder. Me da un segundo nada más. Ok, ahí creo que me confirmen, por favor, si la están viendo. Sí, sí, Correcto. la veo Sí, la estamos perfectamente, viendo, señor Lorenzo. Ok, magíster. perfecto. Bueno, primero que nada, bueno, gracias por la invitación. Eh, eh, Agradecer a Disney Pinto, en primer lugar, porque fue quien creó esto posible del puente entre los estudiantes de la universidad y mi persona. Y el primer contacto fue con él y justamente tenía este trabajo para presentar, que lo he llevado a cabo desde hace varios años y lo he ido actualizando y dándole información pues, sobre lo que es el rol de un geofísico en un campo no convencional. Gracias también a los estudiantes, pues por supuesto de la Universidad Central y de la Simón Bolívar por llevar estas jornadas a cabo. Hay muchísimo conocimiento que compartir en estas próximas 2 semanas y es bastante útil para todos ustedes, por supuesto, y para todos nosotros, en realidad, para nutrirnos de esta información.
Como les comentaba, la presentación está basada en la experiencia que tuve trabajando con ConocoPhillips en el campo Eagle Ford, que es un no convencional. Trabajé ahí en ese campo por los últimos, por 5 años aproximadamente. Y después pasé a Halliburton Landmark trabajando en proyectos de implementación para el software de Decision Space. La presentación está en inglés, originalmente está en inglés, aunque no se preocupen por eso, obviamente la charla es en español. Y hay muy poco que leer, entonces no se preocupen por eso, no hay ninguna implicación en cuanto a las láminas. Sin más, bueno, vamos a avanzar con la presentación, pero quiero, antes de arrancar, mostrarles esta cita del Dr. Dickey, que a grandes rasgos él establece la idea de que el petróleo se consigue con ideas. En realidad, muchas veces pensamos que nos estábamos quedando sin petróleo cuando en realidad se nos estaban acabando las ideas. Y esto es algo que trae a colación en estos tiempos, porque los avances de tecnología, de información en cloud, de procesos computacionales permiten generar muchísimos productos que agilizan la exploración y el desarrollo de campos petroleros, en particular no convencionales, que es lo que le estoy trayendo hoy. Es interesante porque el Dr. Dickey habló de esto en el 1958, cuando él propone esta idea, y estamos hablando de hace 80 años aproximadamente, donde todavía existe mucho más que aprender sobre exploración y sobre exploración petrolera en el mundo. Y esto también lo traigo, lo resalto en este momento, porque la primera vez que yo vi esta cita fue en un pasillo de recursos humanos en PDVSA Chuao en el año 2000, aproximadamente hace 20 años, y siempre me quedó esa idea de que tenemos siempre que poner nuestras ideas en pie y buscar la mejor manera de producir o de dar aporte con nuestras ideas a este tipo de exploración y actividades de producción en el área de petróleo. Y interesante también, solo lo comento para terminar esta parte, de que Dickey trabajó también en Venezuela en los años 50 en la cuenca de Maracaibo. Y al igual que él, su padre también en los años 30 fueron uno de los primeros geólogos que estuvo en la cuenca de Maracaibo justamente haciendo exploración en los años 30. La ponencia de hoy, bueno, vamos a empezar por lo importante, las ideas que quiero que se queden, que se lleven de esta presentación. Vamos a dar una pequeña pista de lo que es Eagle Ford. Por supuesto, lo que es en sí la presentación, que es justamente cuáles son esas actividades que un geofísico desarrolla dentro de un campo no convencional, y finalmente, bueno, hablaremos de unas conclusiones. El rol del geofísico se puede definir dentro de dos categorías principales, ¿no? Para un campo no convencional. Una en la caracterización de yacimientos, donde el geofísico tiene la oportunidad de utilizar datos sísmicos para el desarrollo o conocimiento de propiedades físicas de rocas, aplicación de sísmica o modelado sísmico, atributos avanzados de interpretación sísmica, ABO, por ejemplo, también Data Analytics, que es lo que está muy de moda en los últimos años, Machine Learning, geoestadística también, son varias propiedades y características y productos que puede generar un geofísico en la caracterización de yacimientos. Pero también existe otro aspecto, y es el cual nos vamos a enfocar en esta presentación, que es la labor del geofísico en operaciones, en la parte de perforación de pozos. Para la parte de caracterización de yacimientos, justamente, no vamos a hablar en esta presentación, como les comento. Aquí aprovecho y le hago la publicidad para que participen también el viernes en unas ponencias que va a hablar justamente Johnny Pinto y Alvis sobre inversión sísmica, que también entra dentro de la parte de caracterización de yacimientos. Y Alvis Campos también va a dar unos ejemplos sobre caracterización y el uso de geofísica y datos geofísicos en la implementación de caracterización de yacimientos. Entonces yo los invito también para que
el viernes para ver esas charlas que van a estar bien interesantes. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es el rol del geofísico en operaciones. Entonces ahí hablamos sobre planificación, apoyo a operaciones de pozo, la interpretación sísmica, modelado de velocidad, por supuesto, para esa conversión tiempo-profundidad y monitoreo en tiempo real al momento que se está perforando. Y les voy a mostrar unos ejemplos de eso a medida que vamos avanzando en la presentación. En ese sentido, uno de los aspectos principales como geofísico dentro de un campo, un equipo multidisciplinario, es integración. Esta es una de las palabras que quiero que se lleven de esta ponencia, es ya no es la oportunidad de presentar o del geofísico trabajar individualmente en un cubículo, en una oficina, donde él genera sus mapas y sus productos finales y lo pasa para que otra persona los trabaje aguas abajo. En realidad, en un campo no convencional, y como debería ser en general en cualquier proyecto, es que el geofísico se integre de las demás disciplinas y existe una comunicación y un intercambio de ideas y conocimiento bidireccional. Entonces, el ejemplo que les traigo de la experiencia que tuve en Eagle Ford es valiosa en el sentido de que me nutrí y uno como geofísico se nutre del conocimiento de ingenieros de yacimiento, ingenieros de completación, de geólogos en general, que digamos con nuestra mano del día a día, pero también con el ingeniero de perforación y otro aspecto importante que es las personas que hacen captura de localizaciones de superficie, lo que sería el área de superficie. Entonces, es un intercambio no solamente de conocer qué es lo que hacen esas diferentes actividades, sino que darle información también útil de parte del geofísico que ellos utilizan también al momento de tomar decisiones. Entonces, voy a hablar un poco de esos ejemplos durante la ponencia igualmente, pero quiero que recuerden eso como punto importante de esta ponencia, es integración y es colaboración con las demás disciplinas. En principio, lo importante del geofísico en un no convencional y en operaciones es asistir en la planificación, en el análisis de riesgo, en la geonavegación y en la perforación horizontal, por supuesto, y en este caso particular trabajé directamente con 250 pozos en un trayecto de 5 años, aunque el área donde trabajé, que es de ConocoPhillips, el Eagle Ford de ConocoPhillips, en 5 años llegó a perforar más de 800 pozos horizontales en el área para no convencional. Eso permitió, por supuesto, reducir los tiempos de perforación de 30 días en promedio a 15 días, con un ahorro operacional del 30% aproximadamente. Por supuesto, la interpretación estructural de aproximadamente 1000 millas cuadradas, de 2.600 kilómetros cuadrados de sísmica 3D para el conocimiento de la geología en la zona, no solamente a nivel del Eagle Ford, sino toda la estructura desde el basamento hasta las zonas más someras, y les voy a dar unos ejemplos de esa interpretación y por qué se realizó. Por supuesto, el modelado sísmico, modelado de velocidad, perdón, que a medida que incorporamos más información de pozos, más control de pozos, pues pudimos reducir la incertidumbre a solamente 10 pies de profundidad. Si pensamos en y lo voy a mostrar más adelante, la implicación de esto, de tener 12.000 pies de profundidad y perforar 6.000 pies en sentido horizontal, solamente 10 pies de diferencia es un número bastante importante, y eso se consiguió a través del mayor número de control de pozos y una apropiada interpretación sísmica. La caracterización de anomalías someras también, utilizando interpretación sísmica y atributos sísmicos para determinar recomendaciones sobre pozos de desecho de fluidos debido a las operaciones, así como también minimizar las incertidumbres en el área, en las zonas más someras. Esto es un aspecto importante que viene amarrado con la parte de integración también, que es el apoyo, el entrenamiento también y de geocientíficos, pues colegas, a ingenieros de yacimiento, ingenieros de completación que
no trabajan directamente con la información sísmica como tal, porque su labor no lo necesita, su rol no lo requiere. Pero como les comentaba, era importante que el ingeniero de yacimientos, por ejemplo, o el ingeniero de computaciones entendiera un poco cierto tipo de información geofísica que a ellos les permitía realizar una mejor decisión en cuanto a las operaciones, a cómo se estaban llevando las operaciones. Y les voy a mostrar unos ejemplos de eso. Pero antes de empezar, por supuesto, en materia de lo que es el rol como tal, hay algo importante que para mantenerlo sencillo es, bueno, qué es lo que caracteriza a un campo no convencional. Y traigo esta imagen como ejemplo de lo que es la diferencia entre un convencional y un no convencional, donde por supuesto un campo convencional requiere la presencia de los 5 elementos del sistema petrolífero, por supuesto roca madre, migración, una roca reservorio, sello y una de las más importantes que es la sincronización o el timing para que eso ocurra. Y por supuesto, dentro de ciertas características, el petróleo o el fluido pues fluye de manera natural, ¿verdad? Tiene sus condiciones ideales y por supuesto es mucho más económico para producir. Por otro lado, un campo no convencional, la idea es saltar, digamos que esos 5 elementos del sistema petrolífero y llegar directamente a la roca madre y crear procesos mecánicos, procesos artificiales que van a generar la posibilidad de que el fluido pueda ir a través de la roca madre directamente al pozo. Y es un proceso que se llama fracking, de la cual vamos a hablar también en la siguiente lámina. Entonces, para mantenerlo en términos sencillos, ¿verdad? Lo que es el fracking o la fractura hidráulica, perdón. Básicamente, lo que se hace es se perfora el pozo horizontal al nivel de la zona de roca madre o zona de interés. Se perfora, ¿verdad? La sección horizontal y después a gran presión se generan unas fisuras y se inyectan pues, fluidos que tienen contenido de químico, arena, puede ser cerámica, algunos ácidos también leves para poder disolver esas zonas de fisura y fractura y la arena, por supuesto, de grano muy fino para no permitir que esas aberturas no se cierren y permitir posteriormente la migración de fluido. Eagle Ford como tal, ¿dónde está ubicado? Estamos, por supuesto, ubicándonos aquí en Venezuela y vamos acá a la zona del Eagle Ford, que es la zona centro-sur de Texas, y la zona de interés o la zona de estudio donde estamos hablando de Eagle Ford principalmente, es una zona aproximadamente, bueno, entre Houston y San Antonio, aproximadamente 3.000 millas cuadradas de la zona que corresponde al ConocoPhillips. Tengo un mapa, sí, más adelante tengo un mapa donde lo voy a mostrar, bueno, todo el tren de Eagle Ford va en este sentido y por supuesto continúa hacia la zona de México. ¿Y por qué es importante Eagle Ford? Entonces aquí les traigo unos números, ¿no? Para dar perspectiva de la importancia que genera. En cuanto a petróleo, 8.5 billones de barriles de petróleo estimados en reservas para Eagle Ford y 66 TCFG de gas para el Eagle Ford. Una característica también importante es que esta zona, aquí está, les estoy mostrando el trend, la tendencia de Eagle Ford y los diferentes colores representan la cantidad de operadoras que están en esta zona trabajando y solamente es una veintena de empresas las más importantes, la mayor relevancia en esta zona, pero existe el doble o el triple de compañías trabajando, más pequeñas y más modestas en esta zona. Un poquito de la geología de Eagle Ford. Estamos situados, bueno, la parte del interés, como les comentaba, son lutitas o término en inglés, shale, son intercalaciones también de calizas, lutitas en un ambiente de baja energía marino somero donde se puede depositar pues la roca madre preferencial en esta zona.
Y posteriormente, por supuesto, a medida que vamos subiendo en la columna estratigráfica, pues hay cambio a ambientes más fluviales y hay este contenido mayor de arena en esta zona. Pero nuestra zona de interés, por supuesto, es Buda, que es la base, son calizas, y la zona Eagleford, que es la roca madre en esta zona, como les comentaba, las luchitas y intercalaciones también de calizas en esta zona. Aquí hay un pequeño ejemplo de una sección de carretera, un corte de carretera en la zona de Eagleford. Aquí está la escala, el geólogo en esta zona. Y solamente para hacer referencia a la cantidad de estratos y cómo se ve las características de Eagleford en esta sección. Haciendo zoom también en esta zona, por supuesto, aquí para que puedan notar el detalle de la cantidad de estratificaciones y justamente de las características que muestran Eagleford en afloramiento. Finalmente, vamos a hablar un poquito, bueno, las características como tal, un poquito más de detalle. La zona de trabajo, por supuesto, es la ventana de condensado, donde se trabajó porosidad aproximadamente entre 7 y 12%, y esta es la característica, obviamente, de estas zonas no convencionales, es la baja permeabilidad. En este caso, podemos decir que son 400 a 1200 nanodarcis de permeabilidad, y por la cual es la que se realizan estas actividades, estas labores de fracking para poder perforar esta zona y permitir, por supuesto, esa mejor conectividad y permeabilidad en definitiva del hidrocarburo. Promedio de espesor 250 a 300 en esta zona, y justamente el TOC o la materia orgánica por encima del 4% también, que es una buena característica para roca madre. Vamos a hablar entonces ahora sí, ya por tiempo entrando en tema de las actividades del geofísico. Como les comenté al principio, por supuesto, la actividad de apoyo a operaciones, planificación, análisis de riesgo a los pozos. Y para hacer esto les quiero invitar un poco a que me acompañen a hacer este ejercicio, que es teórico, pero es una manera didáctica de llevarles a la secuencia de cómo se realizan las actividades de perforación en un campo no convencional. Entonces, en principio comienza con el conocimiento o la adquisición de un área para explorar, en este caso, pues área de superficie, el acre, para explorar. Y eso se realiza a través de, bueno, permisología y lo que sería el alquiler de esa área. En realidad, en Estados Unidos no se compra, o pudiera comprarse el área, pero no se estila comprar el terreno, simplemente se alquila y se pagan las regalías a los dueños del terreno por esa actividad. Diferencia importante con Venezuela, o si se acuerdan de sus clases de legislación minera, donde Venezuela el dueño del subsuelo es el Estado. Acá el dueño del subsuelo es el dueño de la tierra, y no solamente el subsuelo completo, sino que también depende a qué profundidad se puede estar trabajando. Puede tener diferentes dueños o pagar, en todo caso, regalías por actividades de exploración o de producción a diferentes niveles o diferentes formaciones en profundidad. Es decir, explotar o trabajar, producir en Eagleford, que está a 12.000 pies de profundidad, se pagará una regalía, mientras una operadora pudiera entrar con un pozo y perforar un nivel más somero, por ejemplo, Wilcox, que es más arena, y tener también que pagar una regalía por esa actividad en esa zona más somera. Entonces, bueno, de esta zona que adquirimos en área o superficie, el acre que se adquirió, vamos a bajar entonces a nuestra zona de subsuelo, a la formación Eagleford. Aquí les estoy mostrando solamente para referencia dónde estamos ubicados. Y aquí hay algunas características que mostrar, por supuesto, algún tipo de alineamiento asociado con el estrés y el tipo de deformación que se puede generar en esta zona. Y, por supuesto, la orientación de los esfuerzos principales también, o en este caso,
sigma 3 para esta zona. En definitiva, pues el estrés en esta región. Y en ese sentido, desde un punto de vista geológico estructural, la mejor manera de drenar esta zona sería dibujando o realizando la operación de pozo en el sentido perpendicular a esos esfuerzos, porque de esa forma pues permite la mejor migración de fluidos en este sentido. Pero aquí se realiza un compromiso entre el área de superficie o el área que se tiene para explorar y las dimensiones que se tienen en la zona. Es decir, el riesgo o una de las implicaciones que presenta el utilizar este tipo de geometría, una es que puede ser la sección horizontal del pozo puede ser muy corta, como igualmente puede ser demasiado extensa y operacionalmente no permite hacer las actividades de manera más efectiva. Y otra implicación también es que hay zonas que pueden quedar, justamente como las veo marcadas acá, sin oportunidades de drenar. Recuerden que como estamos en un no convencional, es una formación que es regional, que cubre generalmente todo el área, y la idea es drenarlo de manera más eficiente y efectiva posible. Entonces, en ese sentido se busca un compromiso entre la geometría y el área de superficie, y se baja la escala entonces a lo que llamaríamos redefinir las unidades de esta área en la cual se va a trabajar. Entonces, en ese sentido tenemos el mismo borde, la parte externa, y se redefinen unas ciertas unidades internas en la cual se va a perforar entonces el pozo de esta forma. Después, una vez que ya se tiene planificado, no voy a entrar en los detalles sobre el posicionamiento o el espaciamiento, si es un alto o bajo en la formación. Ya ese es otro tópico un poco más específico sobre qué formaciones y cuál es la extensión areal, digamos, que se permite para drenar el pozo, pero solamente para mantener en términos sencillos, es la ubicación de la mejor extensión posible del pozo y tratar de optimizar, por supuesto, todo el área de búsqueda del hidrocarburo, o de producir, perdón, el hidrocarburo en esta zona de Igarfu. Una vez que tenemos esto, volvemos otra vez a la superficie. Entonces, ahora lo que nos queda definir, bueno, dónde se va a colocar la plataforma o el taladro para perforar. Obviamente hay gente que va al campo, va a replantear y va a buscar la mejor posición de la plataforma, pero por ejemplo, zonas en este sentido donde hay ríos, por ejemplo, zonas que pueden ser anegadizas o, por ejemplo, cerca de infraestructura o zonas de protección forestal, pues obviamente tienen cierto radio de incidencia y no se perfora en esas, o no se coloca el taladro en esas zonas, sino que en este caso, por ejemplo, se coloca en la parte superior. Y de esa forma, pues ir definiendo cuál es la mejor ubicación de esos taladros, ¿no? Para el momento de perforar. Ahora, para poner un poco el contexto de, bueno, qué es lo que estamos perforando y cuál es el sentido y la dimensión de lo que se está perforando en esta zona, vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a tomar estas mismas dimensiones y vamos a llevarlo a un sitio donde podamos tener una mejor manera de relacionarnos con estas proporciones para que tengan mejor idea de qué es lo que estamos perforando. Entonces, en ese sentido, fíjense, este es el mapa de Caracas, esta es la autopista Francisco Fajardo, este es el Parque del Este, aquí tenemos el aeropuerto La Carlota. Y esa misma geometría que les comenté al principio es la que cae aproximadamente en esta zona, donde, para que tengan una idea de la proporción, la pista de aterrizaje de La Carlota mide aproximadamente 2 kilómetros y es justamente la extensión, a grandes rasgos, pues la extensión de lo que es la parte horizontal de estos pozos que se perforan en Igarfu y en no convencionales en general. Y de la misma forma, pues para que tengan una idea también de la distancia y lo que se está manejando como producto para perforar o la infraestructura y lo que se genera para perforar,
La sección vertical, imagínense que están en la autopista Prados del Este, a la altura del Magnum City Club, o lo que es la entrada del centro ítalo-venezolano, y de ahí lanzan una línea recta hasta el aeropuerto La Carlota, y eso es aproximadamente, ahí lo tengo, son 12.000 pies, 3.600 kilómetros, y eso es lo que se perfora en el sentido vertical para después cambiar a un sentido horizontal y perforar a lo largo de lo que sería, en este ejemplo, la pista de aterrizaje de La Carlota, que son aproximadamente 2 kilómetros. Entonces, en general, ese es el promedio para esta zona de Eagle Ford, 12.000 pies de profundidad en sentido vertical y aproximadamente 5.000 a 6.000 pies en longitud horizontal. Pues una vez que ya tenemos planificado esto, volvemos otra vez a nuestro ejemplo, vamos a ver entonces las características de lo que se tiene en una sección sísmica de esta zona. Tenemos otra vez el límite de la unidad, por supuesto, y de aquí la idea es justamente se va a perforar el pozo, ir definiendo cuáles son las características estructurales de esta zona y pasar esa información al equipo que está perforando, es decir, definir a qué MD se espera conseguir este tipo de fallas, cuál es el salto de falla, qué orientación tiene, para ir planificando qué tipo de medidas se tienen que tomar en cuenta para ir ajustando a medida que se va perforando la unidad. Este es solamente un ejemplo de cómo ir definiendo la interpretación estructural. Y una vez más, no nos quedamos exclusivamente en la zona de Eagle Ford o en la zona de interés, sino que también se hace la interpretación en una zona más somera. Y de hecho, y la zona más profunda también para entender completamente el sentido estructural del área. De la misma manera, se utilizan o se generan atributos sísmicos para ayudar, apoyar a ese tipo de interpretación estructural y dar un dato extra para los perforadores y el geólogo de operaciones y entender cuáles son los riesgos o qué se espera encontrar a medida que se va perforando. Atributos convencionales de superficie, de horizonte sísmico o de volumen, como lo son curvatura, de amplitud, coherencia, semblanza o edge detect, y el de coherencia también para acá, para ir definiendo y entendiendo cuáles son los rasgos principalmente estructurales y no menos importante, pero sí se toma en cuenta también los rasgos estratigráficos, es decir, el afinamiento o engrosamiento de los espesores en Eagle Ford. Un aspecto importante también del trabajo en operaciones y que es importante para compartirlo con el equipo es la oportunidad de utilizar técnicas de visualización 3D, montar en un estudio, en una sala de trabajo, toda la información posible estructural, atributos sísmicos, las fallas y la planificación de los pozos y hacer un análisis de qué es lo que se espera, cuáles son los riesgos en esta zona que se espera tener. Una vez más también otra imagen de lo que es en el Eagle Ford y la combinación y la relación también en 3D de, bueno, no solamente es en sección o en planta poder ver esos pozos, sino también ver la relación que tienen en el espacio y ver cuáles son los riesgos que se tienen en cuanto al sentido operacional de la localización de esos pozos. Les comenté, por supuesto, la interpretación estructural es importante. Los sismogramas sintéticos. Aquí les traigo un pequeño sketch aproximadamente de la idea del sismograma sintético, por supuesto, es tener un mejor amarre de la zona y en principio se genera o se desea pues tener una cobertura de aproximadamente 2 millas y tanto entre pozo y pozo para poder tener una mejor calibración, un mejor control o amarre en el área de estudio. Fíjense, algo característico, la zona que está en el naranja que pueden ver es la zona, área que correspondía a ConocoPhillips, pero también hay pozos, fíjense, que están fuera de esta zona. Esos pozos están operados o son producidos,
sí, operados por otras compañías, y entonces aquí ocurre también algo interesante, que es el intercambio de información. Se negocia, se comparte los datos. Ciertas compañías, por ejemplo, pueden o tienen la habilidad de mostrar o utilizar datos sísmicos para su explotación dentro del IGASPOR, pero, por ejemplo, hay otras compañías que no tienen derecho a utilizar o no tienen derecho o no han comprado los derechos para mostrar datos sísmicos o trabajar con datos sísmicos, sino que se basan exclusivamente en datos de pozo, información de curvas de pozo. Entonces, ahí también empieza un juego de, bueno, qué tipo de información se puede negociar y compartir entre las diferentes operadoras que están trabajando en la misma zona. Bueno, Daniel, solo llévame la cuenta del tiempo, por favor, tengo varias láminas, pero no me quiero extender, sino dejar lo más importante. Me avisan, por favor. Modelo de velocidad ya lo comenté. Por supuesto, ir bajando la incertidumbre a medida que teníamos más pozos, vamos bajando el grado y mejor control de la zona, de los horizontes, y en ese sentido llegamos a un punto donde de tener, pues, como les comenté, 10 pies de diferencia solamente entre el pronóstico, y el tope actual de la formación. Hay una característica del software que a mí me gustaba bastante para utilizar, que se llama, el software es Decision Space de Landmark. Tiene un atributo que se llama, una funcionalidad que se llama DFF, que es Dynamic Framework to Field. Esta funcionalidad lo que permite, y se utilizaba bastante en operaciones, es generar en principio o inicialmente un modelo estático de la zona, tomando en cuenta obviamente toda la interpretación de los horizontes y los pozos principales para tener mejor control. Y se diseñaba este framework para, a medida que se iba perforando, pues, y teniendo los topes en tiempo real, el monitoreo en tiempo real de los topes que están llegando, se va actualizando este modelo, este framework se va actualizando y vamos teniendo una mejor certeza de qué es lo que se va a esperar en formaciones más profundas. Es decir, por ejemplo, si ya se tenía con este modelo inicial un tope que se estaba esperando, iba a llegar a una formación en esta zona, un poco más abajo, un poco más arriba, se va ajustando todo el modelo a medida que se va perforando, para que al momento de tomar una decisión crítica, que es por lo menos el momento del landing, lo que se llama el landing, definir si hay que hacer algún tipo de corrección al plan de trabajo que se tiene, lo planificado. Y como les comenté, estos espesores pueden ser en general, toda la columna de Eagleford es de 250 a 300 pies, pero si queremos quedarnos en una ventana particular o un tope particular, pues puede ser simplemente de unas decenas de pies, 20, 30 pies, y tener un cambio en la estructura que no se estaba contando, y tener que hacer un cambio en el pozo, de tener que subirlo o bajarlo, pues es necesario tener la información lo más temprano posible, y la interpretación geofísica y la interpretación estructural pues permite dar otra clave adicional o otro punto adicional para que se puedan realizar esas observaciones. Perdón, para poder realizar esa decisión del pozo. Por supuesto, también hay una actividad importante que se realizó sobre todo en las formaciones más someras, que es el análisis de riesgo somero, precisamente porque hay formaciones que son más arenosas, más porosas, y ya, por supuesto, como son de ambientes fluviales, generaron problemas operacionales. Uno de ellos fue la pérdida de presión de lodo en formaciones más someras, que se deben justamente a que el pozo, por la presión que se tenía, se iba a través de la formación de esas arenas o de esos canales, o bien a través de las
zonas de fallas más someras también que se tenían en esa zona. Entonces, por eso es importante también se generó, perdón, un tipo de semáforo o mapa de semáforo donde se decía, bueno, mientras menos canales se atravesara ese pozo establecido, pues era eh, menos riesgoso y, por supuesto, si tienes más canales presentes o de mayor espesor, pues va creando mayores problemas, mayor riesgo al momento de perforar, y lo que se hace es, bueno, obviamente tomar medidas como, por ejemplo, disminuir la tasa de penetración en esa zona en particular para mantener la presión y el volumen y no tener pérdidas de presión de lodo para llegar a la zona de interés que es el IGF. Hay un caso, lo tengo aquí para mostrarlo, pues, un caso donde por problemas en la superficie o en formaciones más someras, pues hubo una pérdida de un pozo que generó 7.7 millones de dólares en pérdidas, muy por encima de lo que se había proyectado para la perforación de este pozo. Entonces, esa es una de las implicaciones importantes, y esto es al final del día lo que la gerencia quiere ver, cómo este tipo de trabajo, pues, por supuesto, da más confianza a las operaciones y, por supuesto, minimiza el riesgo de tener este tipo de pérdidas o excedentes que no estaban presupuestados. No estaba presupuestado. Finalmente, volviendo a hablar un poquito de la colaboración con otros equipos, no solamente con los equipos directos de geociencias, sino también hablar con el ingeniero de completación o el ingeniero de yacimiento. Aquí hay un ejemplo que les traigo que también se lleva a cabo bastante en Eagle Ford y también puede ser extrapolado a otro tipo de formación no convencional, donde en la planificación también interviene el geofísico, y este es un ejemplo. En este caso se tienen ya unos pozos que ya son productores, se tienen ya trabajando cierto tiempo, y se decide entrar a una zona cercana a eso y volver a perforar. En ese caso, se toma en cuenta o el geofísico pues da su aporte y decir, bueno, utilizando atributos sísmicos, utilizando la información sísmica que se tiene, de ver cuáles son los potenciales riesgos de conectividad entre un pozo que ya es productor, que ya existe, y un pozo que se va a proyectar o se va a perforar posteriormente. El riesgo principal es debido a que si se perfora un pozo y no se toma en cuenta ese tipo de análisis, pues se puede perder presión en un campo ya que produce o en unos pozos que ya están produciendo, y eso pues puede generar problemas operacionales en un pozo que ya está digamos que en línea, ¿no? Y ya está, se tiene ya proyectado una estimación de reserva específico para ese pozo o esa área en particular. Entonces, en ese sentido, y como les comentaba al principio, es nutrir la información, el intercambio de información y conocimiento entre el geofísico y en las disciplinas que no son de principales pericias del geofísico, como es, por ejemplo, el ingeniero de yacimiento, el ingeniero de completación. Finalmente, bueno, ya les comento y les dejo otra vez la idea importante de la integración en el equipo multidisciplinario, de cómo poder aportar el geofísico y cómo se nutre de todas estas diferentes disciplinas. Y una vez más es el intercambio en los dos sentidos de conocimiento y de dar confianza en el área y, por ejemplo, al ingeniero de perforación o al geólogo de operaciones de tomar en cuenta todos los diferentes factores que se pueden utilizar para al momento de perforar el pozo, por supuesto. De esto ya conversamos en el resumen, por supuesto, el apoyo a operaciones, la interpretación sísmica, el modelado de velocidad, reducir los tiempos justamente de perforación. Hablamos de la impacto en las zonas someras. No comenté esto, pero también es importante una labor que se realiza, que es justamente en la captura de áreas de superficie o en esa acres en superficie, pues también hay una labor del geofísico que participa en cuanto a conocer en sentido regional cuál es la implicación geológica de adquirir o de comprar acres adicionales
y si se requiere realizar un trabajo extra o adquirir datos adicionales para poder completar esas zonas nuevas que se piensan o potencialmente adquirir. Como les comenté, creo que no, lo comenté, el Decision Space como una herramienta única de integración, me refiero, para tener toda la información de geología, de geofísica, de perforación, donde una sola herramienta, pues diferentes disciplinas pueden tomar la información y poder entender qué es lo que se espera en la zona. Y finalmente, el apoyo, el entrenamiento, el soporte, el integrar todas las disciplinas y nutrirse de ese intercambio de conocimiento con todas las áreas en esta zona. Bueno, muchísimas gracias.